Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte.co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en este seminario web que hemos organizado en el marco de la alianza con la Red Colombiana de Gobierno y Políticas Públicas, RedGov. Para el Instituto de Desarrollo Político e Institucional de la Universidad del Norte es un orgullo trabajar con esta red, una red que viene adelantando proyectos muy importantes en el área de gobierno y las políticas públicas. Valga la ocasión para mencionar que este seminario que busca analizar precisamente estos desafíos que tienen las políticas públicas en el actual contexto de crisis, un contexto que ha llevado no solo al gobierno nacional, sino también a los gobiernos locales a grandes desafíos tanto en el proceso decisional como en el proceso de implementación de políticas públicas, ha sido precisamente objeto de análisis por los miembros de esta red. Y por esto hemos decidido organizar este espacio de reflexión y de diálogo. Un diálogo que, digamos, será llevado a varias voces. Hemos invitado o participarán en él tanto actores del proceso de elaboración, del proceso de decisión, hacedores de política pública o estos actores que están en la parte, como se dice, práctica de todo el proceso de política pública, y también analistas, investigadores y, por qué no decirlo, científicos del área de políticas públicas. Como invitados tenemos a Daniel Gómez, que viene en representación o participará en representación del DNP. Tendrá una primera intervención donde nos hablará precisamente del proceso que viene adelantando el DNP en materia de política pública en este escenario de crisis, escenario de pandemia. También nos acompaña Jenny López, profesora de la Universidad Javeriana y de la Universidad Nacional de Colombia. Nos acompaña igualmente Lina Martínez, profesora de ICESI y directora del Observatorio de Políticas Públicas, POLIS. E igualmente está con nosotros Santiago Leiva, estará con nosotros en la tarde de hoy Santiago Leiva, profesor de la Universidad YAFIT y coordinador de la maestría en gobierno de esta misma universidad. Entonces tenemos un panel de lujo para analizar precisamente este proceso, estos desafíos para las políticas públicas, desafíos para el análisis de política pública, como les mencionaba, en este contexto de crisis, un contexto que cambia un poco esa lógica de toma de decisión basada en evidencia. Podríamos decir, no se pierde ese principio de toma de decisión basada en evidencia, pero sí hay unos cambios que quizás implica mayor dinamismo, mayor rapidez en este proceso para los tomadores de decisión, tanto en el nivel central como en el nivel local. Dicho esto, el panel digamos, la tarde de hoy tendremos en un primer momento la presentación de Daniel Gómez por parte del DNP. Luego de esta presentación tendremos un panel donde cada uno de los panelistas o de los invitados que tenemos por parte de la red harán o dialogarán mejor. Yo creo que a partir de una pregunta problemas o una pregunta de guía se iniciará una conversación entre Daniel, Jenny, Lina y Santiago. Decir también, quiero aprovechar antes de darle la palabra a Daniel, quiero resaltar el apoyo y resaltar también todo el trabajo que se ha realizado por todos los miembros de la red de diferentes universidades de Colombia. No las menciono a todos por el riesgo de olvidar alguna, pero aquí estamos un grupo bien interesante de toda Colombia participando en esta red. Y en especial, por supuesto, saludar a Andrés Olaya y saludar también al profesor Juan Centeno, con quienes participamos en el diseño y elaboración de este seminario web. El primero de este año, también en el marco de la crisis, pero el primero de muchos que también tenemos en la agenda y a los cuales también están todos ustedes invitados de primera mano. Entonces, no siendo más, le doy la palabra a Daniel. Muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos en el día de hoy.
tienes la palabra y bueno, bienvenido a este espacio de la Red Colombiana de Gobierno y Políticas Públicas. En este primer momento, acogida la red en la Universidad del Norte. Muchas gracias, Daniel, y bienvenido. Ángel, muchas gracias a toda la red por la invitación a compartir en este espacio. La idea es realmente contarles cómo ha sido el proceso de respuesta de política pública del gobierno ante la emergencia del COVID y hacia dónde vamos. Entonces voy a incluir como la respuesta inmediata del gobierno durante la emergencia, el proceso de reactivación, en qué van las políticas de reactivación ahora que ya llevamos 2 trimestres con crecimientos negativos y entrando a una recesión. Voy a referirme a eso también, pero la idea realmente es que sea una conversación, darles un poco del detrás de escena, si quieren, de cómo ha sido el proceso y cuál ha sido como la lógica de todo, y poner como en un solo sitio bastante condensado la historia, que a veces, pues, que como ha sido todo hecho en contexto de emergencia, con información incompleta, con incertidumbre mucho más acentuada que en condiciones normales, pues a veces es difícil entender cuál ha sido la lógica, pero quiero en esta presentación presentarles esa lógica y cómo ha sido el proceso de analizar la evidencia, de tomar las decisiones, de evaluar las disyuntivas. Y pues que obviamente en un contexto como el actual, donde no se sabe nada, básicamente, y no se sabía nada y se va conociendo información nueva para esa toma de decisiones, pues cómo eso ha afectado el proceso de formulación de la política. Voy a hacer referencia a algunos casos especiales, pero entonces en las preguntas yo creo que podríamos también profundizar un poquito más. Entonces, 3 puntos, básicamente. Enmarcar el plan de reactivación y voy a vincularlo, a hacer el vínculo con esta historia desde marzo, desde febrero, marzo, básicamente, cuando se declara la emergencia económica, social y ecológica, ¿no? Luego voy a presentarles y explicarles el documento COMPES de respuesta inicial y las políticas complementarias. Ese documento es un documento muy particular, es el 3999, donde que se construyó realmente en paralelo a la implementación y a la discusión de las medidas. Entonces, un poquito sui generis, pero creo que es un documento muy interesante e históricamente creo que va a ser muy interesante e importante para recapitular y entender cuál fue el proceso de toma de decisiones durante estos meses. Y finalmente quiero concluir con el documento COMPES de reactivación, que es la política de reactivación con un horizonte de 5 o 6 años, que consolida los esfuerzos que ya están en curso de reactivación, que tienen unas temporalidades también exóticas en la medida en la que una política de reactivación tiene que atender la urgencia del muy corto plazo, unas urgencias sociales, unas urgencias en términos de empleo, de bienestar de hogares, de protección de grupos vulnerables, pero que también tiene que estar enmarcada dentro de un proyecto y una visión de cómo salir de esta pandemia con una economía y un país mucho más resiliente, donde hayamos aprendido de esta experiencia y salgamos mejor de lo que estábamos antes. Entonces, ese es como el hilo conductor de la presentación que les quiero hacer. Entonces, para empezar, esto creo que todos lo conocemos muy bien, pero es un poquito para entender los vínculos causales de esta emergencia. Entonces, muy importante, pues, reconocer que esta pandemia es un choque muy diferente a choques similares que hemos tenido en el pasado. Es un choque global, es un fenómeno global, es un choque tanto de oferta como de demanda, con unas interrelaciones bien complejas, que a mí me gusta mucho cómo lo presentaron inicialmente en un paper Iván Berning, Verónica Guerrieri y un coautor más que se me escapa, pero ellos construyeron como el primer modelo que yo vi como de los canales de transmisión en un modelo macro, donde explicaban pues estas interrelaciones entre oferta y demanda, y muy interesante pues explicaban cómo las medidas de política
que buscaban controlar el contagio del virus y proteger la salud y proteger también, dar espacio para proteger al sector salud, al sistema de salud, junto con las medidas individuales, privadas que la gente toma para proteger su propia salud, pues iban a resultar en una desaceleración importante que iba a configurarse en tanto un choque de demanda en cuanto a que se reducía pues el consumo y también tenía unos elementos contemporáneos del lado de la oferta, en la medida en que pues artificialmente a la fuerza estábamos poniendo en coma inducido a muchos sectores de la economía. Entonces, eso naturalmente pues llevaba a una desaceleración global, que sabemos que a nivel global se estiman unas desaceleraciones del orden de 8% del PIB. El proyecto, el promedio para Latinoamérica es más o menos unos 8%, para países desarrollados como 7%, para Colombia está estimado por el fondo en 8%. Inicialmente nosotros estimamos que la desaceleración para 2020 iba a ser del orden de entre 5, menos 5%, menos 6%, y eso se ha venido pues analizando y reevaluando. Y eso naturalmente pues tiene un impacto en el mercado laboral con la disparada del desempleo que ha sido particularmente fuerte en Colombia, y eso yo creo que refleja también unas condiciones y unos retos importantes estructurales del mercado laboral, y vamos a hablar un poquito más de eso, y eso se traduce inmediatamente en unas afectaciones en pobreza que estimamos también en marzo. En el mes de marzo hicimos las primeras simulaciones con la gran encuesta integrada de hogares con diferentes escenarios y con las medidas de acuartelamiento y de aislamiento en los diferentes sectores, estimando entonces quiénes eran los trabajadores y cuántos trabajadores iban a haber afectado sus ingresos. Y cómo esto se podía transferir a pobreza, y en ese momento, en marzo, calculamos que la pobreza podía subir cualquier cosa entre 4 puntos porcentuales y 10 puntos porcentuales, y con una dispersión enorme entre diferentes regiones del país. Entonces la pobreza podía subir en ese momento a niveles de 30,5%, en el mejor escenario, en el peor escenario hasta 36,7%. Ahora ha habido bastantes otros ejercicios que dicen que podría subir a 40%, y esto inmediatamente pues determinó todo este panorama, determinó pues una respuesta inmediata que les voy a describir ahorita. Entonces, quiero poner esto en el marco de ahora de la reactivación. El gran reto, y eso también lo consideramos desde el principio, era, vea, ahorita hay que responder rápidamente con una prioridad en proteger la salud, proteger que no colapse el sistema de salud, proteger limitar el número de muertes, pero al mismo tiempo tenemos que pensar en medidas que mitiguen los efectos económicos y sociales de estas medidas de salud. En ese contexto se construye el documento COMPES de respuesta inicial. Ahorita estamos trabajando en el documento COMPES de reactivación propiamente dicho, y dos reflexiones importantes. La primera es que desde el principio nos preguntaron muchas veces si el Plan Nacional de Desarrollo debía replantearse. Y lo que vimos analizando todos los componentes del plan era que realmente no tocaba replantearlo, sino acelerarlo. Tocaba acelerar muchos de los elementos del plan, por ejemplo, todos los temas de modernización de la política social, de transformación digital, de inclusión social, los temas de medio ambiente, los temas de ciudades, los temas rurales. Había todos una cantidad de ejes y objetivos que eran críticos y que son aún más críticos ahora, ¿cierto? Y el tercer punto en esta diapositiva
es el punto de temas estructurales que han tenido manifestaciones coyunturales particularmente perversas y también con unos impactos diferenciales por regiones y por grupos poblacionales que los han vuelto pues mucho peores. Entonces ahí me refiero en particular al tema de empleo y al tema del comercio internacional y de diferentes fuentes de divisas, de recursos, motores de crecimiento económico, de transformación productiva. Y con esas dos visiones, esos dos grandes puntos en la cabeza, convocamos y aceleramos la misión de empleo y la misión de internacionalización como dos ejercicios rigurosos para poder formular unas estrategias de recuperación del empleo, de dinamización del comercio internacional y de apalancamiento del comercio para generar pues nuevas fuentes de crecimiento y de empleo. Esto pues con visiones de corto plazo, pero también con visiones de resolver unos temas estructurales para que en la siguiente crisis, que esperamos sea dentro de muchos años, estemos mucho mejor preparados, ¿cierto? En términos de la resiliencia de la economía. Entonces, el COMPES de respuesta inicial es el COMPES 31999 que plantea, la estrategia de respuesta inicial ante los efectos de la pandemia del COVID sobre la salud pública, los hogares, el aparato productivo y las finanzas públicas. Este documento COMPES entonces se construyó en paralelo con la implementación y tiene 4 grandes temas. Busca, entonces, uno, consolidar en un solo sitio, identificar, mapear, racionalizar y entender las relaciones entre todas las medidas que se iban tomando durante esos primeros 3 meses, con énfasis en, primero, proteger la salud pública, segundo, proteger el ingreso de los hogares, tercero, proteger la liquidez de las empresas y cuarto, proteger las finanzas públicas. Lo otro que tiene ese documento es el primer germen, digamos, de la reactivación, plasmado uno en el mapeo de los decretos y todas las medidas y su evaluación y su seguimiento, y segundo en la implementación de la estrategia PRAS, que quiere decir pruebas, rastreo y aislamiento selectivo y sostenible. Esta tarea está en cabeza del Ministerio de Salud y fue la estrategia que se planteó para poder evitar al máximo posible medidas de aislamiento generalizado que tienen unos costos económicos y sociales enormes y que no son una forma muy eficiente de reducir y de controlar el contagio. Entonces, a través de este sistema PRAS se busca tener una estrategia de aislamiento mucho más selectiva que permita una reactivación económica consistente con la contención del virus. El documento COMPES, entonces, en esta misma línea, y como les decía al principio, la reflexión que hicimos fue que había que acelerar la agenda de política que traíamos. Y acá traigo unos ejemplos de las políticas aprobadas recientemente y las políticas que están en elaboración y que van a salir prontamente. Muchas de estas salen de aquí a diciembre. Hay unas que creo que nos va a tocar pasar al primer trimestre de 2021. Pero entonces, unos ejemplos, no voy a mencionarlo todo, pero unos ejemplos. Sacamos en marzo compensación del IVA. Compensación del IVA se planteó inicialmente como un piloto con 300,000 hogares para 2020. Es un programa con vocación de permanencia que buscaba corregir la regresividad del impuesto del IVA, pero para la pandemia, pues decidimos escalar rápidamente el programa a 1 millón de hogares para poder proteger ingresos de los más pobres. Tecnologías para aprender también es una política muy bonita que busca pues usar todas las tecnologías disponibles para transformar espacios educativos, y eso se volvió aún más importante con el tema de la virtualidad. Salud mental salió también en abril, y esta política pues va a ser fundamental para responder a lo que han llamado la 4ª ola de esta emergencia, que es las afectaciones de salud mental que van a venir después de la afectación del COVID propiamente dicho, después de las enfermedades crónicas que se dejaron de tratar durante el COVID,
después va a venir salud mental. Bueno, entonces salud mental salió muy oportunamente, acceso universal a Internet para zonas rurales, también cerrar brechas digitales va a ser crítico, sacamos educación e inclusión financiera, la política nacional logística, economía circular del agua, eso va a ser pues muy importante también para una reactivación sostenible, las políticas de vivienda y los programas de cobertura de tasas para subsidios para vivienda de interés social y NOVIS también, la política de transformación digital e inteligencia artificial, confianza y seguridad digital, gestión financiera pública, el sistema de administración del territorio, que creo que va a ser instrumental también para consolidar esta reactivación. Y vienen muchas más importantes, en particular menciono acá, no todas, sino menciono la política nacional de comercio electrónico que vamos a llevar a la sesión del COMPES de este mes, la política nacional de emprendimiento, como que también va a ser crítica para generación de ingresos, pero también para generar, pues para recuperar el crecimiento, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Deforestación es muy bonita y va a ser clave también pensando en controlar las fuentes de estas pandemias, ¿cierto? Ojalá todos los países tuvieran una política de deforestación y espero que la nuestra salga y sea muy efectiva. Y transformación digital de la justicia. Entonces, propiamente, COMPES reactivación, creo que me quedan, ¿cuánto me queda? 20, 15 minutos, creo, ¿no? Bueno, continúo. Entonces el COMPES de reactivación ha sido un proceso súper participativo, donde queríamos también cambiar el chip un poco y poner el chip de todo el país en la reactivación y tener un proceso muy inclusivo y muy participativo para que tuviera apropiación desde el principio. Realizamos 22 mesas de trabajo, 500 participantes, también tuvimos unos mecanismos para contribuir con acciones e ideas por internet, por redes sociales, por diferentes medios, y basándonos en varios ejes, en pensar un poco en las transformaciones de gobierno, en los problemas de capital humano, de pobreza, de diversificación productiva, del aparato productivo y finalmente un eje clave que es los habilitadores digitales. Todo esto pues fue un proceso de construcción colectiva facilitado por el equipo de innovación pública. Fue un ejercicio interesante de innovación también en la forma de construir política. Y buscábamos con este COMPES, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos pues complementar esfuerzos de reactivación sectoriales que ya venían en marcha y que es natural que cada sector viniera pues armando sus estrategias, pero hacía falta una política que fuera intersectorial y que tuviera también una visión de más largo plazo, que no fuera una visión de solo reactivar de aquí al 2022, sino lograr una reactivación con unas características que nos permitan, ojalá decir dentro de 5 o 6 años, aprovechamos esa oportunidad para hacer unos cambios importantes y estar pues hoy creciendo, hoy digo en 2025, estar hoy creciendo a 6%, con desigualdad a la baja, pobreza a la baja, con sostenibilidad ambiental, todas esas cosas que nos gustaría, ¿no? Lo segundo era, a través de esta herramienta, acelerar la ejecución de apuestas que ya estaban en planes de desarrollo, que de pronto se habían empantanado, que había sido difícil mover por diferentes razones y poder a través de un instrumento de reactivación y darle un mayor impulso. Y finalmente, pues, bueno, este punto que ya les mencioné de articular política pública intersectorial y con esta visión. Entonces, 2 ejes principales: promover reactivación económica y social con enfoque de sostenibilidad y una visión de largo plazo. El largo plazo entendido acá como 5 o 6 años, que en oportunidades me han dicho que eso no es largo plazo, pero largo plazo es que va más allá del periodo de gobierno y eso es bastante largo plazo si uno considera ciclos políticos, ¿no? Entonces, la naturaleza del COMPES tiene 2 naturalezas. Una es realmente responder a esta urgencia de reactivación de corto plazo y 2, lograr un crecimiento de largo plazo mejorado, ¿cierto? Volver a una senda de crecimiento mejor a la que traíamos antes. Antes estamos creciendo bastante bien, estamos creciendo al 3,3%,
superior al promedio de la región, superior al promedio de la OCDE, superior al promedio global. Llevábamos 20 años de progreso social con reducción de pobreza, con una subida leve en 2019 que podemos discutir también, pero realmente la trayectoria de largo plazo de Colombia era una trayectoria de mejora continua social, económica, que se vio interrumpida por el COVID, y queremos entonces con este COMPES poder retornar y mejorar esa senda. Entonces, ¿cuál es la estructura? Tenemos en la estructura de este COMPES, primero, como un marco de referencia, el plan de inversiones orientado a los objetivos del compromiso por Colombia que lanzó el presidente en la instalación del Congreso en julio, que tenía 4 o 5 compromisos, ¿cierto? Uno, por supuesto, siempre el compromiso con la salud y todos los retos de salud, incluyendo el tema de acceso a la vacuna. Ahí también pues hay todo un esfuerzo del gobierno y la creación de una instancia, una comisión de vacunas para evaluar las diferentes opciones. Estaba el compromiso por la generación de empleo, por la productividad con responsabilidad ambiental, por la atención a población vulnerable y el desarrollo desde el campo con paz y legalidad. Plan de acción de este COMPES, entonces lo enfocamos, lo pensamos como una serie de políticas que permitieran y facilitaran la adaptación y la recuperación de 3 actores en la sociedad: los hogares, el sector productivo, empresas y el gobierno. Y todo esto con un habilitador transversal que es el desarrollo digital. Entonces, plan de inversiones, este COMPES tiene un COMPES hermano, que es un COMPES de declaratoria de importancia estratégica que define unas vigencias futuras para una serie de inversiones claves que están dentro de este plan. Y adicionalmente, pues todo el compromiso por Colombia que se lanzó con inversiones identificó rápidamente un portafolio de proyectos de inversión con recursos públicos, privados, mixtos, que pudieran contribuir rápidamente a la generación de empleo y a la reactivación. Entonces, ahí hay 450 proyectos a los que se les hace seguimiento, y se buscaron mecanismos para acelerar la ejecución de esos proyectos, y con este COMPES queremos enfocarnos en una parte de ese universo enfocado en estas acciones, ¿cierto? Entonces, ahí no voy a entrar en el detalle de estos proyectos, pero hay proyectos en generación de empleo, hay proyectos en crecimiento limpio sostenible, en atención a población vulnerable, en campo y paz con legalidad, en salud. Y quiero enfocarme más en el plan de acción, ¿cierto? Entonces, algunas líneas de acción que están surgiendo, este documento, entonces, estuvo publicada la primera versión durante 15 días, recibimos más de 60 comentarios, y cuando digo comentarios son documentos, ¿cierto? Es un documento con comentarios, no es el comentario 1 en la página 1, ¿no? En como 60 documentos con comentarios, el Consejo Privado de Competitividad, junto con unos aliados y un grupo de expertos, construyó una propuesta de reactivación que también nos hizo llegar y la discutimos, y estamos también usándola como insumo. Desarrollo hizo unos ejercicios también, el Consejo Gremial, todos los gremios también hicieron un ejercicio muy juicioso con unas propuestas de reactivación, y estamos analizando entonces dónde está la intersección entre lo que el gobierno había pensado, había considerado, y las propuestas que nos están llegando desde diferentes áreas. Y con eso pues buscamos complementar, buscamos repriorizar, buscamos pensar pues cómo organizar las prioridades para lograr el mayor impacto posible. Entonces, en el tema hogares tenemos, por supuesto, el tema de focalización e implementación de programas sociales para reducción de pobreza. Esto va a ser un gran objetivo, pues volver a bajar, a recuperar las ganancias en pobreza que habíamos logrado.
Y acá, pues, acá en este tema es donde es un ejemplo donde la pandemia realmente nos hizo acelerar la ejecución de muchas cosas. Creamos la base maestra, que es el primer paso hacia un registro social que estaba contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo. El registro social es una herramienta, es un registro con interoperabilidad entre el SISBEN, los diferentes registros administrativos, ¿qué más? Los diferentes registros administrativos, la DIAN, la UGPP, una cantidad de bases de información que nos permiten tener un mejor panorama y una visión mucho más completa de la situación socioeconómica de los hogares en Colombia y lograr así una mucha mejor focalización y una focalización con un instrumento mucho más dinámico. Con base en esto, en la pandemia también creamos por decreto la plataforma de transferencias monetarias que ahora administra el Departamento de la Prosperidad Social para lograr maximizar las sinergias entre los diferentes programas sociales. Entonces, tener una sola plataforma donde podamos analizar cómo interactúan los diferentes programas, cómo se complementan, cómo crear unas rutas lógicas de salida de la pobreza usando diferentes herramientas. Y todo eso se creó inicialmente para crear Ingreso Solidario, que fue el programa para 3 millones de hogares para protección de ingreso de aquellas familias en pobreza y vulnerabilidad que no estuvieran en ninguno de los programas sociales existentes. Durante la pandemia duplicamos la cobertura de la red de apoyo social, que es un gran logro, y los estimativos que tenemos hasta ahora muestran que todo el portafolio de intervenciones sociales lograron amortiguar, reducir el aumento de pobreza en como 3-4 puntos porcentuales y absorber más o menos 40% de la caída de ingresos para hogares en pobreza y 60% de la caída de ingresos para hogares en pobreza extrema. Entonces, eso claramente es un eje donde hay un trabajo muy interesante para seguir explorando. Tenemos estrategias para almacenamiento, distribución y administración de la vacuna. Esto va a ser muy importante. Promoción de espacios colaborativos e instituciones de educación superior con miras a mejorar y fortalecer prestación de servicio educativo, fortalecimiento de competencias en formación para el trabajo. Tenemos uno de los temas críticos en hogares es pues la interrupción de las trayectorias educativas de niños, niñas y adolescentes. Entonces acá el COMPES propone una serie de acciones para proteger esas trayectorias, disminuir deserción escolar y evitar que haya una pérdida de capital humano producto de este choque temporal que se extienda por muchos años, ¿cierto? Entonces, eso es parte de la estrategia ahí. Acá tenía unos detalles, de hecho. Entonces, estas son ya, el COMPES tiene dos partes, ¿no? Tiene el documento propiamente dicho y tiene el plan de acción y seguimiento. El plan de acción y seguimiento es donde las entidades se comprometen con fechas, con montos, con presupuestos, con objetivos y con acciones específicas para cumplir los objetivos de política plasmados en el documento. Entonces, ese proceso estamos actualmente en la concertación de las acciones con todos los sectores del gobierno e incorporando pues todas estos insumos. Entonces, acá ejemplos, creo que ya mencioné varios: actualización socioeconómica de los hogares y promoción del registro de hogares, implementar el programa de mejoramiento de vivienda de interés social rural para cerrar además esa brecha de pobreza que se amplió entre zonas rurales y urbanas. Implementar instrumentos para el fortalecimiento del gasto público en niñez, coordinar el manejo de recursos que sean destinados para la compra de vacunas. En el sector productivo tenemos temas regulatorios, temas de financiamiento, de internacionalización, de extensión e innovación agropecuaria, de implementación de estándares de calidad y bioseguridad. En líneas de acción, ¿qué más tenemos acá? Bueno, transición energética, innovación y adopción tecnológica, fortalecimiento de sostenibilidad financiera, fortalecimiento de inversión pública y privada, impulso al crecimiento verde y economía circular. Específicamente tenemos temas de
acciones como crear una línea de crédito directo para pequeñas y medianas empresas, implementar un programa de asistencia técnica MIPYMES para cumplir estándares de calidad, para poder ampliar mercados, consolidación de modelos de producción ganadera bovina sostenibles, intervenir corredores estratégicos en vías terciarias del país, el reactivar hacia un crecimiento mayor y más sostenible también implica entonces diseñar e implementar estrategias para apoyar proyectos de desarrollo tecnológico, el tema de bioinsumos, desarrollo de proyectos regionales, iniciativas en economía circular del sector comercio, industria y turismo. Y finalmente en gobierno tenemos temas como identificación y priorización de trámites y servicios esenciales para la reactivación, interoperabilidad de sistemas de información, incrementar capacidades de análisis de datos en materia de convivencia y seguridad ciudadana. Y en el eje transversal de desarrollo digital son 3 temas: fortalecimiento de la conectividad, implementación de una infraestructura de datos para aprovechamiento estratégico y el desarrollo de servicios y soluciones digitales GovTech y el uso de compra pública para innovación. Algunas de las acciones, entonces, implementar tecnologías innovadoras y alternativas no tradicionales como soluciones al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, soluciones GovTech, la implementación, diseño e implementación del Plan Nacional de Infraestructura de Datos, que esto también pues es como una de las piecitas que nos faltaba en todo el tema de transformación digital. Entonces, ahí termina la presentación. Y quisiera terminar tal vez destacando un poco 3 mensajes tal vez. Un primer mensaje que es retos que hubo durante la respuesta, que es uno, pues esa urgencia de hacer todo con urgencia para ya, ¿cierto? Entonces eso impide hacer muchos de las cosas que uno tradicionalmente hace, donde diseña una política pública pues mirando con un proceso un poco más largo, ¿cierto? Entonces acá había una necesidad rápida de reacción inmediata, pero igual usando la mejor información disponible. El segundo gran reto, que lo mencioné al principio, era pues tener una reacción, una respuesta en una situación de incertidumbre y de falta de información importante, ¿cierto? Y el tercer punto, tal vez muy importante, es el punto de la comunicación con el ciudadano, ¿no? Ahí, hay muchos ejemplos particulares. En particular, pues, Ingreso Solidario tuvo muchos ejemplos, pero ahí lograr comunicar estas acciones, lograr comunicar la lógica de las diferentes acciones, creo que es un reto importante. El presidente, pues, tiene el programa diario donde comunica los avances del día y las decisiones del día. Se creó pues una muy buena página que se llama Coronavirus Colombia, donde tenía todos los decretos, el tablero de control que se armó para poder visualizar y tener toda la información relativa a la pandemia en un solo sitio. Ese se armó entre el DANE, DNP, el IETS, el INS, bueno, varias entidades. Ese también está en esa misma página, incluido. Entonces, pues fue un reto de construcción de herramientas al tiempo que se conseguía información, al tiempo que se implementaba y se operativizaba. Entonces, creo que ha sido un reto muy importante para todas las personas involucradas en formulación de políticas públicas, y ahora estamos tratando de pensar en cómo salir de esta emergencia mucho mejor posicionados. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel Gómez, subdirector sectorial del Departamento Nacional de Planeación, por esta presentación, una presentación que recoge decisiones y acciones de política pública en este documento COMPES, y a partir del cual entonces pasamos al segundo momento de este seminario web, al panel, un diálogo, una conversación entre Daniel, que seguirá con nosotros, y los profesores invitados. Esta conversación girará en torno a una reflexión, a un interrogante guía,
y precisamente tendrá tanto respuestas por parte de Daniel como por parte de cada uno de los docentes que intervendrán en este segundo momento. Solamente decirles que me corresponde esta tarea de moderador, recordarles el tiempo que tenemos. Entonces, en la próxima hora se desarrollará el panel y estoy seguro que todo será dentro del marco de esas reglas que hemos conjuntamente acordado al inicio del seminario. Entonces, bienvenido nuevamente, Daniel, y bienvenida también la profesora Jenny López, docente de la Universidad Javeriana y de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, gracias a la red, gracias a Uninorte que nos acoge en este seminario y muchísimas gracias a Daniel por la presentación. Nuestro seminario web tiene como título Políticas Públicas para Crisis Globales. Y tal vez lo que señala Daniel en su exposición es como muy clave de lo que implica un momento de crisis, y es efectivamente la emergencia y la evidencia de todos los problemas estructurales, con lo que implica dar cuenta del elemento coyuntural de la materialización de un riesgo. Sin embargo, pareciera que el momento que vivimos de crisis global, que encierra no solamente un escenario de crisis económica, que encierra una crisis de salud que ya se venía planteando desde digamos, hace casi ya una década, como uno de los riesgos latentes, que eran los riesgos de pandemia, y lo mismo la resistencia a las bacterias como las dos grandes amenazas para el planeta. Parece que evidentemente se consolidó, se materializó con el coronavirus, con el COVID-19. Asimismo, entonces, pareciera que hoy también lo que estamos viviendo en América del Sur, nosotros norte de esa América del Sur y Centroamérica, es la evidencia clara del cambio climático. Y que ya para la planeación nacional se evidenciaba que uno de los grandes riesgos para Colombia específicamente era el cambio climático, y específicamente esta crisis que estamos viviendo de agua, que si hoy pensamos que si esto continúa así, pues será otro elemento que se une a este situación que estamos llevando en este momento. En ese sentido, partiendo de que lo que estamos viviendo hoy es realmente una crisis generalizada, la pregunta sobre la cual queremos dialogar, y a Daniel le damos como la primera parte, es efectivamente cuáles son esos desafíos de política pública que nos permitirían a nosotros dar respuesta a esos retos en la posibilidad de articular esa lógica estructural y esas evidencias coyunturales. Esa es un poco como nuestra primera pregunta para animar nuestra conversación. Adelante, Daniel, y adelante, compañero. Listo, Jenny, muchas gracias. Gracias, Jenny, por la pregunta. Efectivamente, entonces, yo creo que mal que bien, ese fue un poquito como la pregunta que nos hicimos cuando quisimos empezar el COMPES de reactivación. El COMPES tiene como objetivo retornar y mejorar esa senda de crecimiento con criterios de sostenibilidad e inclusión. Sostenibilidad e inclusión creo que son los dos temas estructurales fundamentales que hay que mejorar a futuro, ¿cierto? Entonces, por el lado de la inclusión, sabemos que había muchas dimensiones de desigualdad en Colombia y aparecieron nuevas, por ejemplo, la desigualdad en términos de acceso digital. Creo que fue evidente que se volvió mucho más importante. Hay unas desigualdades que venían de atrás y se empeoraron con la crisis. Por ejemplo, temas de género. Las mujeres han sido las más afectadas con la pandemia. Primero, porque muchas estaban en la primera línea de defensa del COVID por sus oficios. Segundo, porque los sectores que eran intensivos en trabajo femenino también fueron los más afectados por las cuarentenas. Tercero, porque tenemos todo el problema de distribución por género de trabajos
Perfecto, parece que hemos tenido algunos inconvenientes de comunicación con Daniel. Entonces, vamos a dar lugar a nuestros panelistas. Lina, ¿quisieras dar respuesta a esta pregunta? Hola Jenny, buenas tardes. Pues sí, estábamos pues escuchando a Daniel y todo lo que ha sido la reacción del gobierno nacional y en el marco de la pregunta que tú proponías y es los desafíos de política pública, yo creo que son múltiples. El gobierno ha hecho política pública a una velocidad inusitada, es una velocidad a la que el gobierno no está acostumbrado a actuar y dado los procesos en los que nosotros formulamos políticas públicas, en los que el gobierno está acostumbrado a hacer políticas públicas y que además tiene un componente participativo, la velocidad a la que hoy se están decretando políticas públicas o la forma como el gobierno está decidiendo hacerla, creo que el tiempo y la premura de la pandemia ha generado mayores complicaciones y mayores dificultades al proceso, un proceso que por sí es complejo, hacer políticas públicas y yo creo que esta sería uno de los mensajes que yo quisiera como tratar de traer en este tipo de foros y es que hacer políticas públicas no es fácil. Hay unas complejidades enormes, incluso los problemas que podrían resultar ser más sencillos en políticas públicas y no en medio de una pandemia como la que estamos viviendo en este momento, que esto es del tamaño de un meteorito, hacer políticas públicas, hacer intervenciones públicas, destinar recursos públicos para dar soluciones a un problema es una tarea muy compleja. Y es una tarea compleja que también se ve representada y manifestada en los tiempos que ello requiere. Entonces, además de la pandemia que requiere una velocidad diferente a la forma como el gobierno ha venido gestionando, yo creo que uno de los retos más importantes que ha tenido hacer políticas públicas durante este tiempo es la velocidad a la que se tienen que tomar decisiones. Eso sin contar los demás problemas que están asociados y que son las restricciones presupuestales, no tener suficientes datos para saber qué decisiones tomar y un etcétera infinito frente a eso. Pero mientras regresa Daniel, nosotros estamos acá en un panel regional y estamos representados en Antioquia, en Valle, en Bogotá, en la región Caribe. Entonces, quisiera proponerles a ustedes una discusión como cuáles consideran ustedes que han sido los retos desde las regiones y en los lugares donde han estado, que posiblemente hemos estado más pendientes de los procesos que están sucediendo en las regiones. Desde Cali, desde el lugar donde yo estoy, creo que de los problemas más relevantes que hemos encontrado, como los desafíos más grandes que hemos encontrado en Cali es, un asunto que esto nos pasó a todos, yo creo, y es que llegamos a las elecciones locales, llegó un alcalde nuevo con una idea de un plan de gobierno y hacer todo el proceso de pensar en un nuevo plan de gobierno que realmente responda a las implicaciones que va a traer el COVID. Dos, nos cogió literalmente la pandemia con los calzones abajo en términos de sistemas de información, distinto a lo que podría ser el caso de Medellín o de Bogotá, por ejemplo, que son ciudades que tienen sistemas de información mucho más sólidos y que tienen una velocidad más alta de recolección de datos. Cali, para su tamaño, realmente uno de los desafíos grandes fue datos para tomar decisiones. Y lo otro fue la desarticulación que existe en la toma de decisiones más allá de Cali, pensar en un área metropolitana. En Medellín y Antioquia son uno de los buenos ejemplos de las áreas metropolitanas, pero nosotros no tenemos un área metropolitana consolidada en el Valle y creo que eso fue uno de los retos más importantes que encontramos desde la formulación de políticas públicas locales, pero los invitaría a ustedes a que habláramos de esos retos locales o nos volvemos aquí a unir con Daniel. Daniel, qué bueno que estés de nuevo con nosotros. Con nosotros, así es. Qué pena con ustedes, no sé cuánto se desconectó. Yo seguía ahí hablando solo porque estaba mirando la presentación mientras hablaba para ver los temas, ¿no? ¿Hace cuánto se desconectó? Estamos hablando de que te desconectaste más o menos hace unos 6 minutos. Sí, ya 6, 7 minutos.
No, mejor dicho, hace 1000 años. Llevaba 7 minutos hablando solo. Un poco hemos retomado la pregunta a partir como de la intervención de Lina, que ha señalado un poco digamos, esos grandes retos que ha habido a nivel regional, especialmente en el caso de Cali. Lina lo mencionaba, un poco el problema de la información, de las lógicas en el cambio de gobierno regional. Yo quisiera como señalar de pronto otro reto un poco que señalaba y que quiero como hacer el llamado a la atención, es que uno de los grandes retos que a veces tenemos cuando se formulan políticas públicas es realmente ver el asunto de orden estructural. Entonces, un poco este tema de la pandemia no nos permite o no ha permitido, no ha sido como una evidencia clara, y que se ha visto sí en algunas regiones, un llamado a que efectivamente esta serie de crisis nos hacen la pregunta realmente si lo que venimos haciendo lo estamos haciendo bien, ¿sí? Y a veces eso es lo que no permite, digamos, el que tener que responder, pero también la necesidad y el compromiso que hay desde las administraciones públicas y desde los gobiernos en una perspectiva de largo plazo, del cuestionamiento que hay. Siempre le digo, tanto cuando asesoro gobernantes como cuando estoy con mis estudiantes, que el gran punto cuando se cambia esta lógica de las políticas públicas es poder unir eso que es estructural de largo plazo con estos elementos de corto plazo. No sé si Santiago, de acuerdo. Voy a súper resumir lo que les dije en 7 minutos a una pantalla vacía, pero básicamente lo que les dije fue que 2 criterios de esta política de reactivación eran el tema de inclusión y sostenibilidad. En inclusión estaba mencionando pues que muchos factores de desigualdad de género, de desigualdad entre zonas rurales y urbanas, de desigualdad por edades, se han magnificado, se han aumentado durante esta pandemia, y hay que tener políticas para reducir esas inequidades, ¿cierto? Lo segundo era el tema de sostenibilidad, que de acuerdo, hay que transitar rápidamente hacia un sistema de producción mucho más sostenible, con criterios de sostenibilidad, y ahí les estaba comentando que hay una serie de políticas, y Colombia ha sido muy bueno en aterrizar políticas y crear herramientas, crear instrumentos para el tema de cambio climático rápidamente en sus políticas. Entonces tenemos ya una política de ODS, tenemos una política de crecimiento verde, tenemos una política de economía circular del agua, y todo esto yo creo que pues iba en la línea adecuada, pero es el momento de acelerar estas cosas, de mirar dónde estaban los vacíos en términos de instrumentos de financiación, de implementación. El COMPES de deforestación es un COMPES muy bonito, es una política que también publicamos para comentarios, y yo creo que esta visión de inclusión, sostenibilidad, permite capturar esas temporalidades, ¿no? El corto plazo y el largo plazo, y poder responder entonces a esos 2 criterios. Gracias. No sé si Santiago tengas algo que decir respecto a esta primera pregunta, y si no pasaríamos a nuestra segunda pregunta con Lina. Gracias, Jenny. Gracias, Daniel. No, yo creo que conversando un poco con lo que decía Lina, que hablaba un poco de los retos de información que existían en Cali. En Medellín, digamos, sí existía desde el 2008 una experiencia con un programa que se llamaba Medellín Solidaria, y que había ido consolidando una base de datos más o menos de unas 60.000 familias para atención, digamos, a familias en vulnerables, en condición de alta pobreza. Pero realmente, pues yo creo que también en Medellín se ha visto dificultades en los temas de acceso a la información sobre cómo se está priorizando el esquema, digamos, de atención a la distribución de los recursos para COVID. Vemos, por ejemplo, que en Bogotá existe el programa de Bogotá Solidaria, y hay un portal digital donde se puede acceder a esa información específica sobre renta básica, sobre los criterios de distribución. También el DNP pues tiene muy claro su portal, donde esos criterios están muy claros. En el caso de Medellín, digamos, sí ha habido una ayuda, y pues hay unas bases de datos, pero esos criterios de distribución pues no están tan claros. Entonces, justamente yo creo que a lo que quizás esto nos dirige es que
Daniel nos presenta pues una información muy completa de los qués, de todas las dimensiones de política pública que se están atendiendo, pero yo creo que a medida que vamos avanzando en la conversación podemos ir entrando un poco en los detalles de los cómo, porque creo que ahí es donde está un poco el diablo en los detalles. Sin duda, como decía Lina, poner a funcionar toda esta cantidad de políticas a esta velocidad y quizás con sistemas de información locales, digamos, no consolidados, es un reto gigantesco. La nación está actuando, digamos, con sus herramientas, con transferencias de efectivo directas, pero yo creo que cuando uno empieza a ver cómo se coordinan todos esos gobiernos, que eso lo vamos a hablar más adelante, es donde empezamos a ver que atender una crisis de este tamaño con un diseño, digamos, del Estado como el que tiene Colombia, pues es realmente un reto gigantesco. Entonces, si le sumamos la velocidad de las políticas a la complejidad de la operación del Estado en Colombia, realmente estamos frente a un reto de gobierno bien, bien interesante. Eso sería lo que tendría por decir para que pasemos a la segunda pregunta, Ángel. Sí, solo un comentario breve, Santiago, atendiendo pues la invitación que nos hizo Lina. Responder el caso de Barranquilla o el caso del Caribe, pues si me permiten también extenderlo hasta el Caribe, hubo casos muy puntuales donde esa debilidad institucional estuvo muy presente para la reacción y donde Barranquilla quizás tiene una respuesta, inicialmente una respuesta bastante cuestionada. Hay que recordar que en eso que se llamó la primera ola, quizás conjunto con Cali y Cartagena, fueron ciudades donde el número de contagios y el número de fallecidos fue bastante importante. Hoy por hoy pareciera que en el Atlántico, en el departamento del Atlántico y en el distrito de Barranquilla, hay un control de la pandemia, hay una reactivación, pero quizás los mayores desafíos de la mano de la información estaría con la atención de la informalidad, del sector informal, que ronda más o menos entre el 50 y el 60% de la población o de los ocupados, tanto en el distrito, podremos decir, como quizás extenderlo a los distritos del Caribe colombiano. Eso por un lado, y por otro lado yo incluiría otro elemento, y son elementos relacionados con la gestión misma y el proyecto político, un proyecto político que tuvo o que tiene ya 12 años, va a completar un cuarto mandato al frente de la ciudad, y que ese diálogo con el otro actor, que es la sociedad civil, fue muy tenso en ese primer momento de manejo de la crisis, ¿no? Sin embargo, luego hubo una serie de ajustes, hubo una serie de recomendaciones que fueron atendidas y se pasó a una gestión que creo que hoy por hoy le permite al distrito, a pesar de los grandes inconvenientes que hay, tener un manejo y a futuro todavía no se ha vuelto a hablar, por lo menos en la ciudad, de reconfinamiento o de medidas de crisis. Por otro lado, también hay un discurso donde pareciera que no ha pasado nada, que eso también creo que debe llamar la atención, sobre todo en el momento donde se da que era un momento de construcción y ajuste de planes de desarrollo. Entonces, con esta pequeña reflexión doy la palabra a Lina, quien formulará o entablará un diálogo a partir del segundo interrogante. Daniel, buenas noches de nuevo. Mira, hay uno de los elementos que nosotros, como desde afuera y también como ciudadanos, vemos, y es que el gobierno tiene un plan de desarrollo. El gobierno se planteó unas metas, estamos caminando hacia unas metas que nos van a llevar a ser una mejor sociedad en las diferentes dimensiones que el gobierno ha planteado. Llega la pandemia, más o menos en la mitad del camino de ese proceso que se había trazado. ¿Cómo afecta lo que se está haciendo en la pandemia en términos de destinación de recursos, en términos de cambiar el foco, de pensar en otros sectores? ¿Cómo afecta el plan de desarrollo? ¿Cómo estamos en el avance de eso? Y por otro lado, también quisiera como que reflexionáramos sobre esto, y es que vemos todos los retrasos que nos va a dejar la pandemia en términos de empleo, en pobreza, en movilidad social y muchos otros problemas socioeconómicos. Pero personalmente creo que el gobierno también va a ganar
de una manera importantísima, y no solamente el gobierno, sino nosotros como ciudadanía, sino que al final de esta pandemia vamos a tener un sistema de salud definitivamente más fortalecido, y va a entrar un tema fundamental como el de la salud mental a la discusión de política pública que estaba básicamente relegada. Vamos a avanzar lo que jamás hubiéramos podido avanzar en digitalización y en educación virtual. Esto nos va a dejar 15 años, 10 años por delante de lo que hubiéramos pensado en cualquier otro plan. De hecho, una de las políticas que mencionabas es que ahora se está pensando en cómo llevar Internet universal a las áreas rurales, que si no fuera como consecuencia de esta pandemia, eso no lo estaríamos pensando. También se están pensando de una manera más seria las políticas de emprendimiento, pensando sobre todo en la economía informal, que la economía informal ha sido un problema al que seriamente los gobiernos, creo yo, desde mi lectura, la economía informal es como el sector relegado, es el sector que no se estudia, que no se entiende, el que no se le invierte, pero es el motor económico y que posiblemente ahora se va a convertir en el motor económico del país y sobre todo en las ciudades más pequeñas. Entonces, quisiera que reflexionáramos un poco sobre en qué nos va a dejar atrás todo este proceso que creo que es información conocida, pero también en qué hemos avanzado y al final del día cómo esta pandemia deja más fortalecido al gobierno, deja más fortalecido la velocidad en la que se piensan los problemas públicos y la acción gubernamental. Entonces, también quisiera que viéramos como el pedazo positivo de esta pandemia y cómo nutre eso la administración pública. Total, Lina, no, estoy súper de acuerdo con esa visión y me parece muy acertada en el sentido de que pues eso sucedió y sucedió globalmente. 90% de los países del mundo van a entrar en recesión o ya entraron en recesión este año, y pues la recuperación va a ser desigual y esperamos pues poder volver al nivel de prosperidad que teníamos en 2019 muy prontamente y seguir avanzando, pero estoy de acuerdo en que esta emergencia nos obligó a acelerar muchas cosas que van a ser positivas y hay que consolidar y mantener. Algunos ejemplos, Lina ya mencionó varios, pero volver a destacar tal vez uno, la transformación muy rápida de la red de apoyo social, de la política social, la implementación de las plataformas de transferencias monetarias, la creación y consolidación del registro social, una base de datos dinámica que permita focalizar mucho mejor, el uso de la bancarización digital, por ejemplo. Este es un dato muy concreto. Con ingreso solidario, como no se podía hacer registro presencial por el tema de aglomeraciones, como íbamos a llegar a una cantidad de gente que nunca había sido bancarizada, una de las estrategias del ingreso solidario fue bancarización digital a través de Movi, DaviPlata, ahorro a la mano, diferentes productos monederos digitales, y ese proceso de digitalización digital resultó en la inclusión financiera por primera vez de cerca de 1 millón de nuevos hogares. La apertura de cerca de 1.200.000, creo que fue el número final, el número que va hasta ahora, 1.200.000 nuevos productos digitales abiertos, y haciéndole la trazabilidad un poco al uso de esos productos, la gente pues ha involucrado también un proceso de educación financiera súper importante, de gente que jamás había interactuado con el sector financiero, que no había tenido una cuenta de depósito y ahora está usando esa cuenta. A raíz de esto, pues está usando la cuenta para ahorrar, para comprar, para pasarle plata a familiares, para una cantidad de cosas, ¿cierto? Y eso lo capitalizamos rápidamente en la política de inclusión y educación económica y financiera. Entonces, digamos que como estrategia estamos tratando siempre de, en medio de este proceso de aprendizaje acelerado, coger los aprendizajes, coger los avances y meterlos en políticas de largo plazo y duraderas. Entonces, esto se incorporó en el COMPES de inclusión financiera, con todos los aprendizajes, con estrategias nuevas, con estrategias que reflejaban lo que aprendimos. Entonces, es una gran oportunidad, como dijo Lina,
de dar saltos cualitativos importantes en términos de política pública. En términos de otro ejemplo concreto, digitalización de procesos gubernamentales, agilización de trámites, todo eso vimos que se puede agilizar. Hay unos temas que no se pueden agilizar permanentemente. Por ejemplo, en el marco de la emergencia, pues había unas facultades para poder sacar unos decretos ley a una velocidad que no se puede en tiempos normales, por supuesto, pues con todo la revisión de constitucionalidad de las cortes. Entonces tiene todo un proceso también de control, obviamente, pero en situaciones normales sacar esas medidas hubiera tomado mucho más tiempo. Entonces, y con razón, digamos, acá hay un balance, ¿cierto?, entre diferentes prioridades, pero en la medida en que volvamos a una situación de relativa normalidad, yo creo que también hay aprendizajes importantes en términos de mejora regulatoria, de mejora normativa, de depuración del stock normativo. Entonces, por ejemplo, hubo sectores que durante la pandemia, con el sector transporte, hicieron unas revisiones a fondo de todo su acervo normativo para eliminar las que eran obsoletas. Es un ejercicio que hay que hacer, que eso no hay que hacerlo solo en emergencia, ¿cierto? Hay que hacerlo permanentemente. Entonces, y así hay muchos ejemplos. Pero entonces yo rescato y concuerdo con esa visión, y hay que continuar haciéndolo. Esa es la idea también de este COMPES que estamos construyendo de reactivación. Se hizo la visión de la experiencia y estamos tratando de consolidar lo bueno, quitar lo que definitivamente tenía que ser solo temporal. Entonces, por ejemplo, unas medidas de protección comercial que se sacaron en medio de una incertidumbre tremenda sobre abastecimiento de ciertos productos. Entonces se pusieron unas medidas que restringían el comercio. Eso claramente pues no es una medida que deba permanecer a largo plazo. Fue tomada para como un seguro, básicamente, en una situación de incertidumbre y de emergencia. Entonces, identificar qué se puede consolidar, qué toca quitarlo porque tuvo su razón de ser, pero ya no la tiene, y pues es un ejercicio que creo que es muy importante para la construcción de políticas. Otro de los elementos que nosotros como red, y dentro de los múltiples elementos que tenemos en cuenta como para hacer un análisis de política pública en medio de esta pandemia, uno de los aspectos que surge es la coordinación. Hacer políticas públicas a esta escala, con los recursos que implica, tienen retos enormes en la coordinación. Entonces quisiera invitar a Santiago para que elaborara más sobre esto, que es un tema que también nos interesa conversar hoy. Bueno, muy bien, Lina. Yo quisiera arrancar como por una pregunta corta para después hacerle una pregunta un poquito más larga a Daniel, y tiene que ver con el cómo. O sea, cuando uno ve, Daniel, esta lista tan grande de políticas que ustedes desde el DNP han diseñado en tan corto tiempo, yo me preguntaba un poco, bueno, y el DNP por dentro, ¿cómo se ha transformado? ¿No es cierto? Porque básicamente cuando estamos hablando, yo no sé, no las conté, pero creo que son más de 20 o 30 políticas las que nos mencionaste, y que van desde política social, política económica, salud pública. Yo me preguntaba un poco la coordinación interna, digamos, de todas esas políticas, cómo se está llevando a cabo y qué transformaciones organizacionales. Los que pensamos en políticas públicas, pues partimos siempre como de perspectivas profesionales diferentes. Yo creo que los economistas, por ejemplo, son muy dados a tratar de entender el problema público en la sociedad, en el mercado, pero digamos, aquellos que miramos más el aspecto desde la administración pública, siempre nos preguntamos, bueno, y entonces, ¿eso cómo se coordina? ¿Quién está detrás? ¿Hasta dónde los equipos de trabajo sí se han transformado? ¿O hasta dónde aspiramos a hacer más y más y más sin realmente transformar los equipos? Entonces quisiera como que brevemente nos respondas qué cambios organizacionales se han dado, y luego, digamos, vengo con la pregunta un poco más fuerte de coordinación ya en un plano nacional. Adelante,
Listo, Santiago, muchas gracias. Bueno, yo tengo que avisarles que no voy a poder estar, esta va a tener que ser la última pregunta, creo, infortunadamente, porque me están llamando a una emergencia. Entonces me tengo que retirar, infortunadamente. Me da pena con ustedes, pero nada que hacer. Es una urgencia inesperada. Pero entonces voy a tratar de contestar dos cosas del tema de articulación. Entonces, no, clarísimamente, yo creo que el principal reto en este gobierno y en cualquier gobierno, yo creo que es lograr esa articulación. En Colombia hay varios mecanismos de articulación y coordinación que han servido bastante en esta emergencia. Uno es el COMPES. El COMPES es el Consejo, no el COMPES, el documento COMPES, sino el COMPES, el Consejo Nacional de Política Económica y Social. Es una instancia donde están sentados todos los ministros, el director del DNP, la preside el presidente, y el proceso de construcción de políticas COMPES precisamente sirve para articular a diferentes sectores, para coordinarnos, para coordinar objetivos, para coordinar presupuestos, para coordinar acciones. Entonces, digamos que la firma y la implementación es muy importante, obviamente, y ejecuta la política, pero el proceso de construcción en sí mismo es una herramienta muy importante en Colombia que no existe en otras partes de precisamente coordinación. Son meses, un COMPES normalmente en promedio se demora como 6 meses en salir, un COMPES más rápido, hay COMPES de COMPES, pero digamos que un COMPES normal de política dura más o menos 6 meses en salir, y es un proceso muy, muy detallado entre todos los equipos técnicos del gobierno, no solo del DNP, sino los técnicos de todos los sectores, sentándose muchas horas a pensar bien cuáles son las problemáticas, cuál es la evidencia, cómo lo respaldamos, diseñando las estrategias, después concertando las estrategias, después pues hay que irlo subiendo a viceministros y finalmente llega al COMPES donde lo aprueban los ministros. Pero entonces esta herramienta yo creo que es clave para articulación. También tenemos, bueno, yo mencionaría también el Plan Nacional de Desarrollo, que tampoco existe en todas partes, y el plan yo creo que cumple esa función también, de alinear a todo el gobierno alrededor de unos objetivos comunes, de un entendimiento común de hacia dónde queremos ir, y eso también es una herramienta súper clara de articulación, ¿cierto? El tercero, que es el más nuevo, es la Mesa de Equidad, y la Mesa de Equidad la creamos en este gobierno con el Plan Nacional de Desarrollo, y es una mesa de articulación para política social que reconoce esa multidimensionalidad de la pobreza, y están involucrados muchos sectores. Entonces ahí está agricultura, vivienda, prosperidad social, educación, salud, ahí porque todos impactan diferentes elementos de equidad y de pobreza, y esa mesa ha sido la mesa donde se ha discutido, por ejemplo, la ampliación de los programas de los giros extraordinarios de Familias en Acción, Jóvenes en Acción Colombia Mayor, de donde se discutió compensación del IVA, donde se llevó ingreso solidario, donde se está discutiendo qué hacer en el 2021 con relación a la subida de la pobreza con relación al COVID. Entonces, ese es un espacio también importante de articulación. Articulación nación-región. Bueno, el cuarto, se me olvidaba y lo debía haber mencionado mucho antes, es el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, que además tiene sus instancias regionales, las comisiones regionales de competitividad. Y ese sistema se ha fortalecido mucho en los últimos 2 años, en los últimos 3 años, para lograr esa articulación alrededor de los temas de competitividad, productividad, que también son eminentemente transversales, ¿cierto? Entonces, súper gran reto ahí, y todos estos espacios fueron muy útiles durante la emergencia porque permiten tener esos espacios institucionalizados de trabajo conjunto, ¿cierto? Entonces, no sé si ahí contesté, Santiago. Sí, bueno, me quedó un poco, de todas maneras, la pregunta ya propiamente a nivel de burocracias. Dentro del DNP, por ejemplo, uno ve a la actual consejera para las regiones viajando y maleteando por Colombia.
pero en todo lo que mencionaste son más como instancias de coordinación tipo comité, pero no estamos hablando realmente como de unas burocracias que puedan estar en territorio, acompañar a los gobiernos locales para que la implementación de estas políticas realmente los gobiernos locales tengan ese apoyo, para que haya coordinación, para que se miren, por ejemplo, las buenas prácticas de un gobierno y se capacite a otro. Entonces, digamos, las que mencionaste me suenan más a formas de coordinación interagencial, interorganizacional del nivel central, digamos, del centro de gobierno, pero no tanto del nivel central con los territorios. Ok, bueno, en el Sistema Nacional de Competitividad están las instancias regionales, que eso tiene instancias regionales, y ahí se logra una coordinación con todo, bueno, con todo el sistema general de regalías. También hay una presencia territorial importante, y con la reforma a las regalías ahorita también va a haber un impulso a esa descentralización. Creo que diferentes, a nivel de sectores, hay diferentes instancias en regiones para lograr esa articulación con regiones, pero yo concuerdo que ahí hay un espacio importante para seguir mejorando en ese aspecto. Hubo una experiencia interesante en el DNP este año, de hecho, que fue la construcción, en la construcción de los planes territoriales de desarrollo. El DNP construyó un kit, una caja de herramientas para construcción de los planes, y también se hizo todo un proceso de acompañamiento, de discusión, de facilitación, de capacitación. Entonces, tal vez se necesita más de eso, pero ahí tuvimos esa experiencia que fue muy interesante, yo creo. Bueno, Daniel, nosotros teníamos otras 2 preguntas con los compañeros. No sé si te tienes que ir ya o le damos paso muy rápido. Sí, la verdad es que ahí desde hace un buen rato me están diciendo que urgente, que esto es urgente y delicado, que ya. Entonces me da mucha vergüenza con ustedes, pero sí me toca retirarme. Pero fue un placer acompañarlos por este tiempo. Disculpas por la desconexión, que yo creí que les estaba echando. Si quieres despedir a mí mismo. Muy bien. Bueno, sí, Daniel, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por compartir todos estos detalles del documento COMPES de reactivación y por, bueno, estar aquí todo este tiempo cuando te apremian allá en esos espacios de toma de decisión pública. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero poder volver para continuarla. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Santiago, Jenny, Lina, si están de acuerdo, teníamos un par de preguntas. Yo podría formularlo, y una pregunta también que nos compete, la que seguía mucho a nosotros como investigadores, como profesores, docentes, amantes del análisis de política pública, y tenía que ver, o tiene que ver con, digamos, el interrogante en cómo debe cambiar la enseñanza y la investigación de las políticas públicas a la luz de contextos como los de la pandemia del COVID-19 para informar de manera efectiva la toma de decisiones. Yo quisiera alargar en la reflexión, que era también la idea, ir más allá de la pandemia, a propósito también de reflexiones que nos han puesto en el chat, que compartía precisamente en estos días con Jenny, llevarlo a escenarios de crisis. El país vive la crisis de la pandemia, pero estamos en otra crisis. Este tema de San Andrés no es en San Andrés. Me comentaba Jenny hoy, no, es que en algunos sectores de Bogotá no hay luz. Yo decía, bueno, yo creía que solo eso era en el Caribe a propósito de Electricaribe. O sea, creía que Jenny se había mudado, que estaba en algún departamento de la costa. Sí, entonces estamos en crisis y esa enseñanza, investigación en políticas públicas, ¿qué cambió? O sea, ¿qué reflexión podemos hacer también desde cada uno de nuestros lugares digamos, de reflexión, de proposición, de investigación académica? Entonces, no sé quién quiere iniciar la reflexión. Tienen la palabra. Si quieres, yo me apunto para acabar una idea y conectar. Dale, Santiago. Escuchando pues un poco la respuesta que nos daban, yo creo que hay un punto muy importante, y es cuando estamos pensando en diseño de políticas públicas y en esta respuesta tan masiva de tantas políticas. Creo que en Colombia le tenemos que dar una importancia muy grande al diseño de la implementación.
y me da un poco la impresión que las respuestas del gobierno central siguen siendo pues muy pensadas para las burocracias centrales, pero que nos hace falta pensar más, y tal vez creo que las respuestas de Daniel lo reflejaban, en cómo se da ese proceso de coordinación y de apoyo a un país que tiene, digamos, unas capacidades tan diferenciadas en sus territorios. Y a mí me impacta realmente mucho el hecho de que pensemos en tantas políticas, pero tampoco en cuáles van a ser las burocracias que van a implementar esas políticas, y especialmente qué capacidades tienen esas burocracias pues, territoriales. Realmente, cuando uno ve el diseño de la respuesta, se da cuenta que pues que no fortalecimos la capacidad de acompañamiento, y yo creo que ahí hay un tema muy, muy importante. Daniel nos hablaba del COMPES como instrumento de coordinación interorganizacional. Es un instrumento, digamos, interorganizacional del nivel central. Nos hablaba del plan de desarrollo, la mesa de equidad, el sistema nacional de competitividad. Todos son instrumentos de coordinación interorganizacional del nivel central. Pero yo me imaginaba, por ejemplo, la importancia de haber tenido un grupo de gestión de crisis que pueda trabajar en todo el territorio, algo así como lo que están haciendo en las agencias creadas alrededor del proceso de paz, que están implementando los PDEs. Entonces, me parece que realmente empezamos a ver que en las respuestas al COVID, cuando no solamente analizamos las respuestas nacionales, sino que miramos también las respuestas locales, ahí es donde empieza a surgir la fragmentación en la capacidad de las respuestas, inclusive otros dilemas de acción colectiva que están relacionados, por ejemplo, con los problemas de corrupción, que cada vez estamos viendo por cifras de la Procuraduría General de la Nación, alcaldes destituidos, recientemente un gobernador destituido por el manejo de los recursos del COVID y por la flexibilidad que se dieron para la ejecución de los recursos de contratación alrededor del COVID. Entonces, a mí me da la impresión un poco que lo que el gobierno nacional logró hacer alrededor de la crisis fue sobre todo afianzar su rol regulatorio. Especialmente vimos muy al principio de la crisis que se da como este choque de competencias, los alcaldes ordenando un tipo de cierre, el gobierno nacional que no cedía. Esto finalmente se ordena alrededor del decreto 418 del 2020, que le da como ese poder al presidente para ordenar en términos de regulaciones, decretos, circulares, pero que estaban asociadas principalmente a lo que yo llamaría como las restricciones de circulación, la regulación dura. Pero yo no veo que realmente se haya acompañado como este proceso de reconfiguración de la capacidad de coordinación del nivel central, realmente desde aspectos ya menos normativos y un poco más burocráticos. Creo que ese aspecto sigue faltando, que repensemos las burocracias públicas alrededor del acompañamiento de los gobiernos locales, y sobre todo que cuando uno mira, por ejemplo, ya un poco para ir cerrando, la respuesta a una ciudad como Medellín. Medellín ha tenido respuestas interesantes, transferencias de dinero en efectivo no condicionadas, transferencias de paquetes y complementos alimentarios de fuentes propias, vouchers, programas de alojamiento, pero realmente uno ve que en Medellín uno se pregunta hasta dónde son suficientes, cómo se comparan con las de otras ciudades. Yo me pregunto y me cuestiono, tenemos un montón de ciudades y municipios, cada uno tratándose de imaginarse cómo responder, pero sin saber qué está funcionando en la ciudad vecina o en la otra capital. ¿Cómo podríamos articular mejor estas políticas públicas y estas respuestas locales? Yo creo que ahí es donde realmente lo que nos presentaba Daniel, me parece, pues, creo yo, desde mi criterio, no responde a eso. Es decir, yo veo muchos qués, pero veo muchos menos cómo, sobre todo cuando se trata de articular con el nivel territorial. Y creo que ahí es donde, Ángel, conectando con tu pregunta, ya para cerrar, es donde desde las maestrías de gobierno, desde los estudios de gobierno y políticas públicas, podríamos jugar un papel más importante, y es en ese diseño de los cómo para un país que tiene tanta complejidad en su implementación territorial. Entonces, no solamente que fortalezcamos los qués, yo creo que es una visión muy desde los economistas, pero los que pensamos desde políticas públicas, sobre todo más desde administración pública, tenemos que poner el ojo mucho en los cómo. Yo creo que ahí tiene que estar, pues, un reto grande para la formación.
Si me permiten, y salto acá, conectando toda la reflexión que hace Santiago y conectándola también con la pregunta que nos hace Ángel de cómo está transformando toda esta pandemia la forma en cómo nosotros enseñamos y pensamos el análisis de las políticas públicas. El cómo, el aspecto tenemos un gran problema y cómo lo resolvemos, fue uno de los elementos transversales de las enseñanzas que doy en política pública, tanto en clases de pregrado como en clases de posgrado. Y el enfoque que pensé que podría ser importante dentro de todo esto son las disparidades regionales y de las ciudades. Santiago menciona diferentes mecanismos de intervención que hay en Medellín, transferencias condicionadas, vouchers, entregas de subsidios o de ayudas en especie a través de los mercados. Yo estoy en la tercera ciudad más grande del país y nosotros aquí vimos fue mercados, ¿ok? Que ese es el mecanismo de intervención de una ciudad con muchísimo menos músculo financiero que una ciudad, por ejemplo, como la que uno habría visto las intervenciones en Bogotá o en Medellín. Y si vamos de aquí para abajo en los municipios del Pacífico, imagínense lo que es tratar de resolver una pandemia de este tipo con los recursos que debe tener un municipio de sexta categoría. Imagínense uno tratar de darle respuesta al cómo cuando los recursos que tú tienes en el bolsillo son tan bajitos, porque no podemos olvidar el elemento presupuestal para hacer política pública. Uno necesita recursos económicos para hacer política pública. Y las intervenciones que se vieron en Medellín y que se vieron en Bogotá es porque son ciudades que tienen recursos propios que son mucho más grandes que en las otras ciudades. Entonces, nosotros vivimos en esta disyuntiva de centralización y descentralización, donde el gobierno dice a cada municipio le voy soltando y le voy dando autonomías, pero autonomías que no vienen asociadas con recursos. O sea, si en un municipio no hay plata para hacer política pública, ¿qué autonomía no voy a tener del gobierno central? Y dentro de los elementos fundamentales para hacer política pública y para pensar en autonomía en términos de política pública y sobre todo en el contexto de la pandemia, donde esto es una crisis global, pero esto se resuelve localmente. Esto es casi que un problema de cada alcalde. Las tasas de contagio, los confinamientos, la tasa de desempleo, la tasa de la pobreza, esto le va a caer es al alcalde. La tasa, el incremento de la economía informal, esto va a ser un problema local. Entonces, de aquí en adelante, ¿cómo vamos a empezar a resolver los cómo con la poca destinación presupuestal que tienen muchos municipios en el país? Porque en el país saquemos a Bogotá y a Medellín, y de ahí vamos creando otras bolsas y lleguemos a la gran cantidad de municipios por debajo de 500.000, 300.000 habitantes. El cómo en esas ciudades es todavía más complejo. Creo yo que eso es otro de los tantos elementos y de las aristas que nos deja esta pandemia como para pensar cómo abordamos los análisis de política pública. Bien, yo quisiera como en ese punto también señalar lo siguiente. Respecto al cómo se debe cambiar la enseñanza frente a la crisis global y a las crisis globales, yo creo que debemos, o en mi perspectiva, debemos reconocer que estamos realmente ante una crisis civilizatoria. O sea, realmente estamos frente a una crisis de cómo estamos viviendo. Y creo que eso es fundamental partir desde ahí. Como un poco lo reconozco desde ahí, claramente los procesos de investigación que yo hago, los procesos de enseñanza que hago a nivel de pregrado y maestría, parten por una discusión de orden ontológico y epistemológico, porque nosotros seguimos anclados en una perspectiva fuertemente, digamos, hegemónica, de una lógica prácticamente newtoniana. O sea, la administración pública sigue pensando en que la administración y la organización es básicamente un mecanismo. Y las pocas veces que incluso hemos avanzado hacia acciones sistémicas nos hemos devuelto. Pensemos en que la acción sistémica, nuestro primer intento de acción sistémica fue el Sistema Nacional Ambiental. Y ese Sistema Nacional Ambiental generó tantas sinergias que llegamos a generar un cambio en la organización del Estado colombiano que dio origen a 3 ministerios desde una perspectiva sistémica.
el primer ministerio, que era el Ministerio de Medio Ambiente, Agua Potable y Territorio, que si hoy tuviéramos eso unido, no estaríamos tal vez pensando en lo que estamos pensando hoy. Si hubiéramos tenido el Ministerio de Salud y Protección Social, como se pensó en una acción sistémica hace 10 años y que lo volvimos a separar, un solo Ministerio de Salud y Protección Social hubiera sido muchísimo más fuerte para poder haber atendido la pandemia. Si ustedes ven frente a la pandemia, esos son los dos ejes, porque si algo, frente a tu pregunta, Lina, que cuál era lo positivo, es que realmente lo positivo también era volver a plantearnos que es lo político lo que teje realmente nuestra vida, que realmente los sistemas de protección social son fundamentales y que eso está en manos del Estado y en manos de la sociedad, sí, que es ahí donde digamos, se teje eso. Entonces, nosotros, por ejemplo, seguimos hablando de acciones sectoriales y estoy totalmente de acuerdo con la precisión de Santiago. O sea, la coordinación es a nivel nacional, pero es una coordinación que está soportada sobre una acción puramente sectorial que fue profundizada por la Ley 489. Y eso fue una involución, yo digo que fue un retraso casi de 20 años a las lógicas de acción sistémica. Entonces, si nosotros seguimos pensando bajo el paradigma en que estamos pensando, si nosotros seguimos pensando que lo humano, como está fundamentado en toda una lógica hegemónica, que lo humano es lo material, que lo humano es lo racional, que la lógica de los procesos son causales, que el tiempo es una lógica lineal, ¿sí? De hecho, yo les digo a mis estudiantes, la única intento de avanzar hacia lógicas de causalidad circular en política pública está en lo que llamamos trampas de la pobreza. Pero hay todavía, digamos, todavía hay como que no avanzamos. Entonces yo creo que hay un primer elemento, y es que reconocer estas crisis que estamos viviendo realmente es una crisis civilizatoria, es una crisis de cómo estamos viviendo. De hecho, lo que pasa con la pandemia es la profundización de esa cuarta revolución industrial. Y ahí tenemos un dilema ético fundamental. ¿Y cuál va a ser el lugar de lo humano y de lo político en la configuración de esas nuevas tecnologías? ¿Sí? De hecho, ya hay tres tesis de doctorado sobre realmente quién toma la decisión en política pública, los sistemas o los decisores. ¿Sí? Y la primera que está saliendo es que muestra cómo efectivamente lo que son los algoritmos de los sistemas son los que finalmente toman la decisión. Toma la decisión en el sistema de salud, el sistema frente al médico, no es el médico, que puede formular en qué tiempo se le acabó el tiempo. Entonces yo creo que, digamos, para poder responder esa pregunta, vamos hacia ese punto. Segundo, seguimos en una visión centralizada, o sea, seguimos en una visión moderna de que todavía en la visión beberiana, la visión por más nueva gerencia pública que le haya untado un poquitico de centralización, teoría de la acción pública, que le haya untado sustento desde lógicas liberales a la descentralización, seguimos actuando de manera profundamente centralizada. ¿Sí? Y eso evidencia, la pandemia que evidenció que lo que tratamos de hacer con la Constitución del 91, con un proceso de descentralización planteado ahí, que ha vivido una recentralización tanto administrativa como una recentralización vía la violencia en el territorio, pues fue evidente en este momento. Gobiernos en los territorios, solamente pues que hubo un cambio en lo político, nuevamente recuperando la necesidad de las autonomías locales, pero estamos en un proceso de reforma del sistema de participaciones, de ley de regalías, que le quita gran parte del poder nuevamente a nivel de los departamentos. Entonces yo creo que hay, digamos, ese es el primer elemento para repensar esos procesos de enseñanza e investigación. El otro para mí que es fundamental es reconocer realmente el tema del tema de la política, recuperar la política para las políticas públicas, y eso es un elemento fundamental. O sea, esto no es un elemento de orden exclusivamente técnico, sino que se teje es realmente en la reflexión política de lo que queremos construir y de lo que queremos aportar y de lo que implica la acción de gobierno como una acción de dirección de la sociedad. El otro elemento es que para mí la formación se fundamenta es en los criterios de decisión y en las lecturas de los contextos, no en la lectura de los procedimientos, porque eso se va, digamos, eso es complementario, que sepan determinada técnica, que sepan determinado método, que conozcan sistemas de información, análisis de actores, análisis de redes,
que puedan utilizar Big Data, que puedan utilizar escenarios de predictibilidad en sistemas. Ese tipo de cosas, de instrumentos que son supremamente valiosos hoy, sigue estando supeditado su buen uso, si se quiere, realmente a la discusión sobre los criterios y la lectura de los contextos. Y yo creo que esos elementos son fundamentales para repensar un poco las políticas públicas en el orden global. Incluso como lo compartí un poco con Ángel en una conversación pasada, para que un poco este dispositivo de las políticas públicas tenga muchísimo más valor, porque es un dispositivo que llega a nosotros en un momento específico, en un contexto específico, que es el ajuste estructural en los años 90, y que tiene una funcionalidad a un tipo de modelo, de desarrollo, y que hoy nuevamente estamos en la tensión de volver hacia las lógicas de planeación y gestión del desarrollo, en el sentido de que eso le da globalidad y que podría recomponer y potenciar el dispositivo de las políticas públicas. Creo yo que, digamos, esos serían como algunos de los elementos que se podrían tener en cuenta. Yo quisiera agregar un punto, digamos, al hilo de lo que han comentado todos, esa relación que mencionaba Jenny de política y políticas públicas, al mismo tiempo esa mirada de contexto que mencionaba Lini, y por supuesto la reflexión de Santiago en cuanto a la burocracia y lo que tiene que ver con la enseñanza y la investigación de políticas públicas en ese contexto donde el decisor y la élite política tiene unas características, y si bien pueden haber recursos, ¿sí?, que diferencian ese contexto de entidades territoriales con recursos y otras donde no hay recursos, yo creo que esas hegemonías o poderes territoriales también determinan mucho el foco, porque a pesar de la crisis, en algunos contextos pareciera que no se atiende la crisis, ¿sí? Que la crisis no llegó, ¿sí? Sigue como una agenda propia del proyecto político o del poder local, casi que obviando la crisis. Si bien Medellín o Bogotá, Cali, son ciudades con recursos, creo que el fenómeno Barranquilla también se presenta como un fenómeno importante a nivel nacional en temas de fortaleza financiera, pero en este caso, por ejemplo, aquí no se asumió en ningún momento lo que se llamaba este debate alrededor de la seguridad alimentaria, no fue un debate profundo en la administración, o no se asumió pagos de servicio público. Entonces sí, yo creo que esto hace énfasis en la importancia de esa relación entre política y políticas públicas. Y otro elemento que quisiera añadir también es el de la sociedad civil. Si bien en estos contextos donde no hay recursos, uno dice, bueno, es que no hay recursos, pero también hay que preguntarse por qué pasa con la sociedad civil, porque aún en contextos donde hay recursos, muchas veces hay, si se puede decir, un déficit de sociedad civil, o es la sociedad civil la que logra darle el debate a la administración y movilizar también la acción pública. Entonces, era para agregar también en esa reflexión estos elementos. Por último, para cerrar, quisiera retomar una pregunta que respondió un poco Jenny, que formulaba Lina, y era: ¿qué nos deja de bueno esta crisis, ¿no? Porque estamos frente a otra crisis. Entonces, en esta reflexión muy propia de nosotros, encontrar esos puntos álgidos, esos puntos críticos, esos puntos donde estamos casi que en esa misma tensión entre centralismo o entre debilidades institucionales, donde encontramos también fallas en elementos asociados a la burocracia local. ¿Qué tiene de bueno esta crisis o qué podemos resaltar tanto para nosotros en el campo de la investigación, del análisis de política pública, como en el campo de los decisores o hacedores de política pública? Entonces, con esta ronda, digamos, y en los 15, 20 minutos que nos falta de preguntas, quisiera pues que cerráramos con esta reflexión. No sé quién inicia. Pues si quieren, yo inicio con dos comentarios. Dale, Santiago. A mí realmente una de las cosas que más me ha sorprendido positivamente esta crisis es la revolución digital, como en muchos sentidos. O sea, antes para pensar, por ejemplo, en organizar un OCAD alrededor de regalías, un funcionario del DNP tenía que coger una avioneta por la mañana en Bogotá, viajar a Montería, de Montería coger una Toyota, 3 horas y llegar al pueblito y ahí hacer el OCAD, devolverse el mismo día. Ahora realmente creo que todos nos cambiamos el chip y ya entendimos que esto se puede hacer perfectamente de manera digital. Y realmente me pregunto hasta dónde esta revolución digital va a tener repercusiones muy profundas en la manera como opera el Estado. Es decir, si nos devolvemos 200 o 300 años hacia atrás,
los modelos imperiales estaban relacionados justamente con la dificultad para transportar o mover información, por lo cual había que delegar la toma de decisiones y había que darle mucha autonomía al decisor local. Los estados-nación casi que nacen en paralelo con el telégrafo, con el teléfono, con los medios modernos, con la televisión. Entonces me pregunto, bueno, ahora estamos aquí nosotros cuatro y un montón de gente más que nos acompaña en la audiencia, escuchándonos. ¿Esto cómo cambia el Estado? El hecho que un funcionario en Bogotá, en Barranquilla, en un pueblo del Atlántico puedan conversar. Realmente creo que ahí hay un potencial muy grande que tenemos que tratar de entender cómo ayuda esto de rediseñar el Estado. Creo que la excusa para no coordinar los costos de transacción y los costos de agencia que están involucrados como en el viejo modelo, ahora se disminuyen muchísimo, pero esto implica realmente un rediseño de procesos que creo que no hemos acabado de entender. Y el segundo punto, que también lo mencionaba ahorita Lina, y creo que son las transferencias condicionadas, el hecho de que cantidades increíbles de colombianos ya tienen cuenta bancaria, o sea, la bancarización, y el hecho de que ya, digamos, sin intermediarios es posible hacerle llegar recursos y vouchers o lo que ustedes quieran. Creo que también implica unas posibilidades muy grandes, porque recuerden que en Colombia siempre desde el punto de vista de la administración pública el problema de la agencia ha sido muy grande. Digamos, el nivel central, cuando descentraliza recursos, pues tiene que contar con unos agentes. Esos agentes muchas veces, como tú dices, Ángel, son actores pues que tienen sus propios intereses, muchas veces son hasta mafias incluso. Pero ahora la posibilidad realmente de llegar directamente me parece a mí que crea unas nuevas condiciones. Entonces, me parece que esos son dos elementos muy grandes que nos van a obligar a repensar el Estado desde muchos aspectos, el diseño y la operación del Estado en cuanto a la coordinación y la manera como llega al ciudadano. Y creo que son dos enseñanzas muy grandes. Dejaría ahí Ángel, Jenny y Lina, porque creo que realmente nos van a traer consecuencias para los próximos 20 o 30 años. Yo añadiría, además de lo que menciona Santiago, que también creo que es una revolución importantísima para el gobierno, yo añadiría que particularmente hay dos temas que siento que dieron saltos enormes y que posiblemente no eran temas relevantes en la agenda pública. Uno es una discusión de salud mental. Los problemas de salud mental en el país realmente no son relevantes. La inversión pública en el sistema de salud a la salud mental es absolutamente marginal, a pesar de la dimensión de los problemas de salud pública que nosotros tenemos en este país. O sea, que yo personalmente creo que si en este país uno puede ir y pagarle a alguien para que vaya y mate a alguien, nosotros tenemos un problema de salud mental muy importante en el país que resolverse. Eso es un fenómeno que socialmente nosotros tenemos, o como las altas tasas de femicidios. Yo siento que la base de eso está en buena medida en los problemas de salud mental que nosotros simplemente pues no están dentro de la agenda o no son relevantes dentro de la agenda. Y el criterio para determinar si son relevantes o no, pensemos solamente en destinación pública, destinación de recursos públicos, que de una u otra manera eso es un criterio para determinar qué es importante en la agenda pública. Entonces me parece muy interesante que ahora la salud mental empiece a tomar un elemento más relevante, y que eso no solamente se va a ver en gastos a través del sistema de salud, sino que también eso se está empezando a ver reflejado en los sistemas de información. En este momento el DANE ya está recolectando información sobre bienestar subjetivo, está recogiendo información sobre felicidad y sobre prevalencia de emociones negativas. El Ministerio de Salud lo venía haciendo de manera esporádica, cada 5 años tenía esas mediciones, pero hoy el DANE ya lo está incluyendo dentro de sus mediciones, y ya hay una encuesta que se llama Pulso Social, si no estoy mal, que fue una encuesta que se realizó durante esta época de la pandemia, que tiene en su centro este tipo de elementos. Y el otro elemento que creo que esta pandemia deja muy arriba en la agenda pública es la economía informal, que siento yo es un tema que ha estado
que ha estado más o menos en las agendas públicas. La economía informal, pues sí, el señor del semáforo, el vendedor ambulante, pero creo que las discusiones robustas sobre lo que implica la economía informal en el país no se han dado, siempre se han visto desde un elemento regulatorio de cómo hacemos que los informales se vuelvan formales, como si eso fuera un proceso así de sencillo en la economía de este país y como si existiera una economía formal que fuera capaz de absorber a toda la población económicamente activa. Entonces, dentro de los muchos elementos que hay y que creo que pueden ser como los aspectos positivos que deja la pandemia, yo resaltaría que llegan dos temas que creo que no han sido prioritarios en la agenda pública. Bien, yo diría, Ángel, si me permites, que yo creo que hay hay una emergencia de temas que se consideraban sueltos. Y yo creo que una de digamos, de las cosas positivas que deja esta pandemia es que realmente lo que ellos llaman cada sector realmente teje cada eslabón de la vida. Entonces la pandemia lo que evidenció es que efectivamente si yo cierro colegios, ¿quién va a cuidar los niños? Que si yo quiero frenar la pandemia, no se puede ir a trabajar, entonces tengo situaciones de movilidad, que efectivamente yo puedo tener pandemia y localizar, pero que hay otros actores que están haciendo el control sobre las medidas, por ejemplo, de no movilización. Entonces yo creo que uno de los elementos centrales de aprendizaje, no para el ciudadano del común, que para él no tiene su vida dividida en sectores, pero sí para las administraciones públicas, es poder comprender la interrelación que tiene esos escenarios en la vida sectorial. Para mí otro elemento fundamental, ya un poco en el plano de la administración pública y de las burocracias, fue nuevamente la validación de la importancia del conocimiento propio del Estado. Y creo que de alguna forma el papel que ha jugado el Instituto Nacional de Salud, lo que ha jugado en su momento el DANE, lo que han jugado los sistemas de información propios de las administraciones locales, han sido fundamentales en la toma de decisiones. Y yo creo que eso va a ser un elemento muy importante que ya se venía discutiendo sobre los modelos de gestión de conocimiento, pero que retoma algo de lo que de alguna forma con el proceso de flexibilización laboral que se dio en las burocracias estatales se rompió y fue la producción propia de información desde el Estado. Así que no solamente la información se comparte con las universidades o con la información y el conocimiento se compra vía las consultorías, sino que efectivamente era muy importante o es muy importante la construcción de centros de pensamiento y centros de conocimiento propios desde el Estado para la sociedad. Y yo creo que eso es un elemento, digamos, muy, muy importante. Y finalmente, además de que efectivamente se recupera toda esta visión de un poco la importancia de la política social realmente como un elemento de reactivación económica, no como el costo, ¿sí? Un costo no deseado que nos toca cargar, sino realmente como un instrumento de reactivación económica. Creo que hay otro que es muy importante y es que eso que es lo público se juega en diversas lógicas y lo estamos viendo hoy con la ola invernal, con el desastre, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en Chocó, con lo que me toca muy dolorosamente y personalmente en el archipiélago, en el caso de lo que se está viviendo ya prácticamente en todo el país, es que eso público se rige en unas lógicas de gobernanza entre los órdenes comunitarios, los órdenes sociales, los órdenes de lo privado, pero que hay un claro referente de todo eso frente a lo estatal. Y creo que en esto queda un poco a veces dirimido esa discusión si en esas lógicas de coordinación es posible o no coordinación, sino la importancia de lo que implican las direcciones de gobierno. De hecho, de lo que nos ha también mostrado la pandemia son las crisis de gobierno, ¿sí? Las incapacidades en realmente direccionar sociedades, direccionar comunidades, y eso creo que ha sido evidente y que muestra una brecha del potencial que hay desde los territorios y el potencial o la gran brecha entre la posibilidad de lo local y lo territorial frente a una nación que asume y yo estando en Bogotá, que me toca de aquí y allá, de cómo se ve desde arriba, desde un edificio se ve el país. Yo a veces les pregunto,
asuman que Bogotá es su territorio, piensen en el territorio al menos desde su vida como ciudadanos, ¿sí? Y a veces eso se olvida en esas reflexiones que uno tiene con el funcionario del servidor público del nivel nacional. Que quisiera nada más dejar ahí, en este punto. Bueno, yo agregaría algo y es, como lo han dicho, recogerlo, es como la acción pública y las políticas públicas vuelven al primer plano o encuentran unos reflectores. Y esto lo digo por la labor de la red, por la Red Colombiana de Gobierno y Políticas Públicas, por esa tarea que hemos emprendido como red, por esa dinámica que tenemos en la red, que también es una invitación y de lo positivo a estas reflexiones que estamos haciendo cada uno desde nuestros espacios, pero al mismo tiempo en conjunto como red. Agradecer entonces a Lina, agradecer a Jenny, agradecer a Santiago, agradecer a todos los miembros de la red por este espacio. Lo hemos pensado, lo hemos trabajado, lo hemos soñado y hoy se materializa. El primero de muchos, como decía al inicio. Agradecer también al profesor Pablo, que estuvo también muy atento y apoyando este proceso. Darle las gracias también a Adriana, que estaba desde el IDEPI apoyándonos en la logística, a Ricardo, que es la persona, ese detrás de cámara que también tenemos en todos estos seminarios web, que está por ahí siempre dándonos los tips y contándonos los minutos. Agradecerle también por su tiempo y por supuesto a todas las personas que han estado siguiendo este evento, este seminario web, seminario que quedará en la página, en el canal académico de Uninorte, que podremos luego ver, revisar, utilizar también en nuestros espacios académicos. Y bueno, nos vemos en un próximo seminario web o los miembros de la red en una próxima reunión virtual. Como decía Santiago, ya no nos toca viajar, no nos toca viajar de provincia a Bogotá, pero eso es lo malo. Nos hace falta el vuelo de la mañana para estar 40 minutos en una reunión en Bogotá y podernos ver. Pero bueno, esperemos que pronto nos podamos ver en Barranquilla. Bienvenidos siempre todos los miembros de la red. Muchas gracias a todos y bueno, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Feliz noche. Chao. Hasta luego. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.